de Erich Fromm. Marx y su concepto del hombre. Parte 4 de 4. Nota del productor. De las notas del escritor solo se ha considerado aquellas que se refieren directamente al texto del libro. Se han omitido las referencias estrictamente bibliográficas, para hacer más fluida la audición. Esto es así, sobre todo desde la parte 2 del audio. Sirva esta ausencia como motivación para una ulterior investigación de parte del auditor. Producción. alejandroconcha.com. Karl Marx, 156, Notas dispersas. Por Eleanor Marx Abelin. Mis amigos austríacos me piden que le envíe algunos recuerdos de mi padre. No podían haberme pedido nada más difícil. Pero los hombres y mujeres de Austria están realizando una lucha tan espléndida por la causa en favor de la cual vivió y trabajó Karl Marx, que no es posible negarse. Y por eso trataré de enviarles algunas notas dispersas y desorganizadas acerca de mi padre. Muchas historias se ha contado sobre Karl Marx, sobre sus millones. En libras esterlinas, por supuesto, ya que no podía ser moneda de menor denominación, hasta una subvención pagada por Bismarck, al que supuestamente visitaba constantemente en Berlín en los días de la Internacional. Pero, después de todo, para los que conocieron a Karl Marx ninguna leyenda es más divertida que esa muy difundida que lo pinta como un hombre moroso, amargado, inflexible, inabordable, una especie de Júpiter tonante, lanzando siempre truenos, incapaz de una sonrisa, aposentado indiferente y solitario en el Olimpo. Este retrato del ser más alegre y jubiloso que haya existido, de un hombre rebosante de buen humor, cuya cálida risa era contagiosa e irresistible, del más bondadoso, gentil, generoso de los compañeros es algo que no deja de sorprender, y divertir, a quienes lo conocieron. En su vida hogareña, lo mismo que en las relaciones con sus amigos, e inclusive con los simples conocidos, creo que podría afirmarse que las principales características de Karl Marx fueron su perdurable buen humor y su generosidad sin límites. Su bondad y paciencia eran realmente sublimes. Un hombre de temperamento menos amable se hubiera desesperado ante las interrupciones constantes, las exigencias continuas que recibía de toda clase de personas. Que un refugiado de la Comuna, un viejo terriblemente monótono, por cierto, que había retenido a Marx durante 3 horas mortales, cuando se le dijo por fin que el tiempo urgía y que todavía había mucho trabajo por hacer, le respondiera. Mon cher Marx, je vous excuse. Es característico de la cortesía y la gentileza de Marx. Lo mismo que con aquel aburrido señor, con cualquier hombre o mujer al que creyera honesto, y prestaba su precioso tiempo a muchos que abusaban lamentablemente de su generosidad, Marx fue siempre el más amistoso y bondadoso de los hombres. Su facultad para atraer a la gente, para hacerles sentir que estaba interesado en ellos era maravillosa. He oído hablar, a hombres de las más diversas ideas y posiciones, de su capacidad peculiar para comprenderlos y para comprender sus posturas. Cuando creía que alguien era realmente honesto su paciencia era ilimitada. Ninguna pregunta le parecía demasiado trivial y ningún argumento demasiado infantil para una discusión seria. Su tiempo y sus vastos conocimientos estaban siempre al servicio de cualquier hombre o mujer que se mostrara ansioso de aprender. Pero era en su relación con los niños donde Marx era quizás más encantador. No ha habido compañero de juegos más agradable para los niños. El recuerdo más antiguo que tengo de él data de mis 3 años de edad, y tengo que usar el viejo apodo familiar. Me llevaba cargada sobre sus hombros alrededor de nuestro pequeño jardín en Grafton Terrace poniéndome flores en mis cabellos castaños. More era, en opinión de todos nosotros, un espléndido caballo. Antes, yo no recuerdo aquellos días, pero me lo han contado, mis hermanas y mi hermanito, cuya muerte poco después de mi nacimiento fue una pena de toda la vida para mis padres. Arraban. Amor, atado a unas sillas sobre las que se montaban. Y que él tenía que arrastrar. Personalmente, quizás porque no tenía hermanas de mi edad, prefería Amor como caballo de montar. Sentada sobre sus hombros, agarrada a su gran crin de pelo, negro por aquella época, apenas con un poco de gris, me dio magníficos paseos por nuestro pequeño jardín y por los terrenos, ahora construidos, que rodeaban nuestra casa de Grafton Terrace. Debo decir algo sobre el nombre de More.
En la casa todos teníamos apodos. Los lectores de El Capital saben lo hábil que era Marx para poner nombres. Comillas. Mor. Era el nombre habitual, casi oficial, por el que Marx era llamado, no solo por nosotros, sino por todos los amigos más íntimos. Pero también era nuestro. Comillas. Salley. Supongo que se trataba, originalmente, de una corrupción de Charley, y nuestro. Comillas. Oldnick. Mi madre era siempre nuestra. Comillas. Momé. Nuestra vieja amiga Ellen Demut, amiga de toda la vida de mis padres, se convirtió, después de pasar por una serie de nombres, en comillas. NYM. Engels, después de 1870, era nuestro. Comillas. General. Una amiga muy íntima, Lina Scholler, nuestra. Comillas. Olmole. Mi hermana Jenny era. Comillas. Kiki, emperador de la China. Y. Comillas. Di. Mi hermana Laura, la esposa de Lafargue, era. Comillas. El Otentote. Y. Comillas. Cacadou. Yo era. Comillas. Tusi. Apodo que he conservado, y. Comillas. Cuoco, sucesor del emperador de la China. Y, durante mucho tiempo, fui también. Comillas. Getuer Galberic. De los Nibelungenlied. Pero Simor era un excelente caballo, tenía otra cualidad superior. Era un narrador único, sin rival. He oído decir a mis tías que, cuando era niño, era un terrible tirano con sus hermanas a las que, comillas, guiaba por el Markusberg entre Belis a gran velocidad, sirviéndole de caballos y, lo que era peor, insistía en que comieran los, comillas, pasteles, que hacía con una sucia masa y con manos más sucias todavía. Pero ellas soportaban el, comillas, paseo, y comían los, comillas, pasteles, sin un murmullo, para escuchar las historias que Karl le contaba como premio por sus virtudes. Y así, muchos años después, Marx le contaba historias a sus hijas. A mis hermanas, yo era entonces demasiado pequeña, le contaba cuentos cuando iban de paseo, y aquellos cuentos se medían por millas no por capítulos. Comillas. Cuéntanos otra milla. Era la petición de las dos niñas. Por mi parte, de los muchos cuentos maravillosos que Mor me contó, el más delicioso era, comillas, Hans Rockle. Duró meses y meses. Era toda una serie de cuentos. Lástima que nadie pudo escribir aquellos cuentos tan llenos de poesía, de ingenio, de humor. Hans Rockle era un mago al estilo de Hoffman, que tenía una tienda de juguetes y que siempre estaba, comillas, a la cuarta pregunta. Su tienda estaba llena de las cosas más maravillosas, hombres y mujeres de madera, gigantes y enanos, reyes y reinas, trabajadores y señores, animales y pájaros tan numerosos como los del Arca de Noé, mesas y sillas, carruajes, cajas de todas especies y tamaños. Y, aunque era un mago, Hans no podía cumplir nunca con sus obligaciones, ni con el diablo ni con el carnicero y por eso, muy en contra de su voluntad, se veía obligado siempre a vender sus juguetes al diablo. Estos atravesaban entonces por maravillosas aventuras, que terminaban siempre en el regreso a la tienda de Hans Rockle. Algunas de estas aventuras eran tan tristes y terribles como cualquiera de las de Hoffman. Algunas eran cómicas. Todas narradas con inagotable inspiración, ingenio y humor. Y Mor también le leía a sus hijas. A mí, y a mis hermanas antes, me leyó todo Homero, todos los Nibelungenlied, Gudrun, Don Quijote, las 1001 noches, etc. Shakespeare era la Biblia de nuestra casa, siempre en boca de alguien y en manos de todos. Cuando cumplí 6 años me sabía de memoria todas las escenas de Shakespeare. Producción. alejandroconcha.com. Al cumplir los 6 años, Mor me regaló mi primera novela, La inmortal Peter Simple. A esta siguió toda una serie de Marryat y Cooper. Y mi padre leía cada uno de los cuentos al mismo tiempo que yo y los discutía seriamente con su hijita. Y cuando esa niñita, entusiasmada por los relatos marinos de Marryat, declaró que sería, comillas, post-captain, fuera lo que esto significara, y consultó a su papá si no podría, comillas, vestirse como niño, y, comillas, marcharse para unirse a un guerrero.
Le aseguró que muy bien podría hacerse, solo que no había que decir nada de ello a nadie, mientras los planes no hubieran sido bien madurados. Pero antes de madurar aquellos planes surgió una nueva manía, la de Scott, y la niñita se enteró para su horror que ella misma pertenecía, en parte, al detestado clan de los Campbell. Entonces empezaron los proyectos para levantar a los Iglans y revivir a los 45. Debo añadir que Scott era un autor al que Marx volvía una y otra vez, al que admiraba y conocía también como a Balzac y a Fielding. Y mientras hablaba de estos y otros muchos libros mostraba a su hijita, aunque ella no se daba plena cuenta de esto, cómo buscar lo mejor de cada obra, enseñándole, aunque ella nunca pensó que le estaban enseñando, porque se habría puesto a ello, a tratar de pensar, a tratar de entender por sí misma. Y de la misma manera, este hombre, amargo, y, amargado, hablaba de, política, y de, religión, con su pequeña hija. Recuerdo perfectamente que, cuando tenía quizás unos 5 o 6 años, al sentir ciertas inquietudes religiosas, habíamos ido a una iglesia católica a oír una bellísima música. Se las confié por supuesto a Amor y entonces él me explicó todo con gran claridad y directamente, de tal modo que desde entonces hasta ahora jamás una duda volvió a cruzar mi mente. Y como recuerdo su relato de la historia, no creo que jamás haya sido narrada de esa manera, antes o después, del carpintero a quien mataron los ricos, diciéndome una y otra vez. Después de todo, podemos perdonar mucho al cristianismo, porque nos enseñó el culto del niño. Y el mismo Marx pudo haber dicho, dejad que los niños se acerquen a mí. Porque, a donde quiera que iba, aparecían de alguna manera los niños. Si se sentaba en el Eat en Hampstead, un gran espacio abierto en el norte de Londres, cerca de nuestra antigua casa, si se sentaba en un banco en algún parque, pronto se veía rodeado de un grupo de niños, que entablaban las más amistosas e íntimas relaciones con aquel hombre corpulento, de largos cabellos y barba, con bondadosos ojos castaños. Niños totalmente desconocidos se le acercaban, lo detenían en la calle. Recuerdo que una vez un pequeño escolar de unos 10 años, detuvo sin ninguna ceremonia al temido, jefe de la Internacional, en Maitland Park, pidiéndole que, hicieran cambalache de navajas. Tras una corta y necesaria explicación de que, cambalache, era, en lenguaje escolar, cambio. Los dos sacaron sus navajas y las compararon. La del niño solo tenía una hoja. La del hombre tenía 2, pero no había duda de que estaban gastadas. Después de larga discusión se llegó a un acuerdo y se intercambiaron las navajas, añadiendo un penique el terrible, jefe de la Internacional, en consideración de lo gastado de sus navajas. Como recuerdo, también, la infinita paciencia y dulzura con que, una vez que la guerra norteamericana y los Blue Box desplazaron por el momento a Marriott y a Scott, respondía a todas las preguntas y nunca se quejaba de una interrupción. Y, sin embargo, no debe haber sido pequeña molestia el tener al lado a una niña conversando mientras él trabajaba en su gran libro. Pero nunca permitió que la niña sintiera que estaba molestando. Recuerdo que, por entonces, me sentía absolutamente convencido de que Abraham Lincoln necesitaba urgentemente de mis consejos respecto de la guerra y le dirigía largas cartas que Moore, por supuesto, tenía que leer y poner en el correo. Muchos años después me mostró aquellas cartas infantiles, que había conservado porque le habían divertido. Y así, en los años de mi niñez y mi adolescencia, Moore fue el amigo ideal. En la casa todos éramos buenos camaradas y él era siempre el más bondadoso y de mejor humor. Aun durante los años de sufrimiento, cuando estaba constantemente enfermo, cuando sufría de carbúnculos, aún hasta el final. He notado estos recuerdos dispersos, pero estarían incompletos si no añadiera unas palabras acerca de mi madre. No es una exageración decir que Karl Marx no habría sido jamás lo que fue sin Jenny von Westphalen. Jamás las vidas de dos seres, ambos notables, se identificaron tanto, fueron tan complementarias una de otra. De extraordinaria belleza, una belleza que a él le produjo goce y orgullo hasta el final y que había despertado admiración en hombres como Heine y Herweg, y Lasalle. De una mente y un ingenio tan brillantes como su belleza, Jenny von Westphalen era una mujer como solo se encuentra una en un millón. De niños, Jenny y Karl jugaron juntos. De jóvenes, él de 17 años, ella de 21,
Se comprometieron en matrimonio y, como Jacobo por Raquel, él hizo méritos por ella 7 años antes de casarse. Después, a través de los años de tormentas y dificultades, de exilio, tremenda pobreza, calumnias, dura lucha y esforzada batalla, los dos, con su fiel amiga Hélène de Mout, se enfrentaron al mundo, sin titubear, sin retroceder, siempre en el sitio del deber y del peligro. En verdad pudo decir de ella, con las palabras de Browning: es, inmortalmente, mi desposada. Ni la suerte puede variar mi amor, ni el tiempo deteriorarlo. Y pienso algunas veces que un lazo casi tan fuerte entre ellos como su devoción a la causa de los trabajadores era su inmenso sentido del humor. No hay duda de que nadie ha gozado más de un buen chiste que ellos dos. Una y otra vez, especialmente si la ocasión exigía decoro y compostura. Los he visto reír hasta que las lágrimas corrían por sus mejillas y, aun aquellos inclinados a molestarse por tan terrible ligereza, no podían hacer más que reírse con ellos. Y con cuánta frecuencia los he visto sin osar mirarse mutuamente, sabiendo los dos que si intercambiaban una mirada no podrían contener la risa. Ver a los dos con los ojos fijos en cualquier otra cosa, para todo el mundo como dos niños de escuela, sofocados de una risa contenida que por fin, a pesar de todos los esfuerzos, habría de estallar, es un recuerdo que no cambiaría por todos los millones que suele decirse que he heredado. Sí, a pesar de todos los sufrimientos, la lucha, las decepciones, era una alegre pareja y el amargado Júpiter tonante no pasa de ser una ficción de la imaginación burguesa. Y, si en los años de lucha hubo muchas desilusiones, si tropezaron con una extraña ingratitud, tuvieron lo que pocos poseen: verdaderos amigos. Donde se conoce el nombre de Marx se conoce también el de Friedrich Engels. Y los que conocieron a Marx en su hogar recuerdan también el nombre de la más noble mujer que haya existido, el honrado nombre de Hélène de Mout. Producción: alejandroconcha.com. Para los que estudian la naturaleza humana no parecerá extraño que este hombre, que era tan gran luchador, fuera al mismo tiempo el más bondadoso y gentil de los hombres. Entenderán que solo podía odiar tan ferozmente porque era capaz de amar con esa profundidad. Que si su afilada pluma podía encerrar a un alma en el infierno, como el propio Dante era porque se trataba de un hombre leal y tierno. Que si su humor sarcástico podía atacar como un ácido corrosivo, ese mismo humor podía ser un bálsamo para los preocupados y afligidos. Mi madre murió en diciembre de 1881. 15 meses después, él, que nunca se había separado de ella en vida, fue a reunirse con ella en la muerte. Después de la caprichosa fiebre de la vida, los dos reposan. Si ella fue una mujer ideal, él, bueno, él, comillas, era un hombre, en todo y por todo, como no espero hallar otro semejante. Confesión. 157. 157, de un manuscrito de Laura, una de las hijas de Marx. Escrito en inglés. Virtud favorita. La sencillez. Virtud favorita en el hombre. La fortaleza. Virtud favorita en la mujer. La debilidad. Su rasgo principal. La unidad de propósito. Idea de la felicidad. Luchar. Idea de la desgracia. La sumisión. El vicio que más excusa. La credulidad. El vicio que más detesta. El servilismo. Aversión. Martin Tuer. Ocupación favorita. Ratón de biblioteca. Poeta favorito. Shakespeare, Esquilo, Goethe. Prosista favorito. Diderot. Héroe favorito. Espartaco, Kepler. Heroína favorita. Gretchen. Flor favorita. Dafne. Color favorito. Rojo. Nombre favorito. Laura, Jenny. Plato favorito. Pescado. Máxima favorita. Nihil humanium alienum puto. Lema favorito. De omnibus dubitandum. En los funerales de Karl Marx. Por Friedrich Engels. El sábado 17 de marzo, Marx fue sepultado en el cementerio de Eichstätt, en la misma tumba donde su esposa había sido enterrada 15 meses antes.
junto a la tumba, Gerenke depositó 2 coronas con cintas rojas sobre el ataúd, en nombre del Consejo Editorial y los distribuidores del Social Democrat y en nombre de la London Workers' Educational Society. Frederick Engels pronunció entonces, en inglés, las siguientes palabras. Comillas. El 14 de marzo, a las 3 menos cuarto de la tarde, el más grande de los pensadores vivientes dejó de pensar. Lo habíamos dejado solo apenas 2 minutos y, cuando regresamos, lo encontramos en su sillón, donde se había dormido apaciblemente pero para siempre. Comillas. Una pérdida inconmensurable sufren el proletariado militante de Europa y los Estados Unidos y la ciencia histórica, con la muerte de este hombre. El vacío dejado por la partida de este espíritu superior pronto se hará sentir. Comillas. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El simple hecho, hasta entonces oculto por el excesivo desarrollo de la ideología, de que la humanidad debe antes que nada comer, beber, tener un techo y poseer vestidos antes de poder dedicarse a la política, la ciencia, el arte, la religión, etc. Que, por tanto, la producción de los medios materiales inmediatos de subsistencia y, en consecuencia, el grado de desarrollo económico alcanzado por una época dada son la base sobre la cual han surgido las instituciones del Estado, las concepciones legales, el arte e inclusive las ideas sobre religión del pueblo en cuestión y a cuya luz deben ser, pues, explicados en vez de a la inversa, como había sido el caso hasta el momento. Comillas. Pero eso no es todo. Marx descubrió también la ley particular del movimiento, que rige el modo de producción capitalista en la actualidad y la sociedad burguesa que ha creado ese modo de producción. El descubrimiento de la plusvalía hizo luz sobre el problema cuya solución todas las investigaciones previas, de economistas burgueses y críticos socialistas, habían estado buscando en la oscuridad. Comillas. 2 descubrimientos como esos habrían bastado para una sola vida. Feliz el hombre que puede hacer siquiera un tal descubrimiento. Pero en cada uno de los campos que Marx investigó en muchos campos, en ninguno superficialmente. En cada uno de ellos, hizo descubrimientos independientes. Comillas. Ese era el hombre de ciencia. Pero este no era ni la mitad del hombre. La ciencia era para Marx una fuerza históricamente dinámica, revolucionaria. Por grande que fuera el goce con que acogía un nuevo descubrimiento en alguna ciencia teórica cuya aplicación práctica era quizás todavía imposible de contemplar, experimentaba otro tipo de goce cuando el descubrimiento suponía cambios revolucionarios inmediatos en la industria y en el desarrollo histórico en general. Siguió, por ejemplo, de cerca el desarrollo de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad y recientemente los de Marcel Deprez. Comillas. Porque Marx era, antes que nada, un revolucionario. Su misión real en la vida era contribuir, de una u otra manera, a la supresión de la sociedad capitalista y las instituciones estatales que éste había producido, contribuir a la liberación del proletariado moderno, al que él fue el primero en hacer tomar conciencia de su propia situación y de sus necesidades, conciencia de las condiciones para su emancipación. La lucha era su elemento. Y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito tales como pocos podrían rivalizar. Su obra en la primera Rheinische Zeitung, 1842, el Vorwärts, 158, de París, 1844, el Deutsche Brüsseler Zeitung, 1847, la Neue Rheinische Zeitung, 184-1849, el New York Tribune, 1852-61, y, además, una multitud de folletos militantes, su trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres y, por último, coronándolo todo, la fundación de la Gran Asociación Internacional de Trabajadores. Esta fue, en verdad, una realización de la cual su fundador habría podido estar orgulloso aunque no hubiera hecho ninguna otra cosa. Comillas. Y, por todo ello, Marx fue el hombre más odiado y calumniado de su tiempo. Los gobiernos, absolutistas y republicanos, lo deportaron de sus territorios. Los burgueses, conservadores o ultrademocráticos, compitieron entre ellos acumulando infamias contra él. Todo esto lo hizo a un lado como si se tratara de una telaraña, ignorándolo, respondiendo solo cuando se veía obligado por una extrema necesidad. Y murió amado, reverenciado y llorado por millones de camaradas revolucionarios, de las minas de Siberia a California, en todas partes de Europa y los Estados Unidos,
Y me atrevo a afirmar que, aunque tuvo quizás muchos opositores, no tuvo un solo enemigo personal. Comillas. Su nombre perdurará a través de los siglos, lo mismo que su obra. Cierre comillas. Sobre el autor. Erich Fromm. Frankfurt del Meno, Alemania, 1900, Muralto, Suiza, 1980. Psicólogo social y psicoanalista, sociólogo y filósofo alemán. Hijo único de padres judíos ortodoxos. Inició estudios de Derecho en Frankfurt, pero después de un semestre se trasladó a la Universidad de Heidelberg para estudiar Sociología bajo la dirección de Alfred Weber y Karl Jaspers, obteniendo su doctorado en 1922. Paralelamente inició sus estudios de psicoanálisis. En 1930 es invitado por Max Horkheimer para dirigir el Departamento de Psicología del Instituto de Sociología de Frankfurt. Y en 1934, tras la escalada nazi, se traslada a Estados Unidos. En 1943 fue uno de los miembros fundadores de la filial neoyorquina de la Washington School of Psychiatry, tras lo cual colaboró con el William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis, and Psychology. En 1949 Fromm aceptó la invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para crear la sección psicoanalítica de su escuela de medicina, permaneciendo allí como profesor hasta su retiro en 1965. Simultáneamente, entre 1957 y 1961 ocupó una cátedra en la Michigan State University. Después de su retiro se trasladó a Suiza, donde murió. Erich Fromm está considerado como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, sobre todo por su capacidad para conjugar la profundidad y la simplicidad en un estilo accesible y transparente. Su teoría proviene de la mezcla de las raíces religiosas de su familia y la combinación de Freud, el inconsciente, y Marx, el determinismo social. Fromm añadió a la ecuación la idea de libertad. Durante los años 40 Fromm desarrolló una importante labor editorial, publicando numerosos libros luego considerados clásicos sobre las tendencias autoritarias de la sociedad contemporánea. Es autor del Amor a la vida, la condición humana actual, el arte de escuchar o del tener al ser. De Erich Fromm. Marx y su concepto del hombre. Parte 4 de 4. Fin del libro. Fin del audio. Producción. alejandroconcha.com